Entonces, ¿qué? Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es José Pedro Hernández, como coordinador del Diplomado de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional. Le damos la cordial bienvenida a esta clase magistral que va a realizar el profesor José Ignacio Riquelme con respecto a ayudar y enseñar y para ver los diferentes pasos de cómo poder resolver, ¿cierto?, una denuncia que nos puede haber llegado de la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Para nosotros como facultad es sumamente importante ayudar a la formación y al apoyo y entregar herramientas a los diferentes, a la comunidad escolar y a la diferente comunidad educacional a nivel país. Así que justamente ustedes entenderán que estamos acá admitiendo, o sea, vamos a, voy a comenzar a compartir. Les cuento un poco que vamos a hacer lo siguiente. Ustedes pueden ir dejando todas sus dudas y preguntas a través del chat para que después el profesor pueda ir contestándolas. De esa manera nos vamos interrumpiendo lo que va abordando el profesor. ¿Ya? Entonces, compartimos. Lenteja. Dejamos entonces, déjenme, vamos a aceptar aquí. Dejaré con ustedes entonces al profesor José Ignacio Riquelme, quien les va, justamente va a abordar el cómo estructurar una respuesta de denuncia en la Superintendencia de Educación. Profesor, ¿va a aparecer? Muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarlos esta tarde, esta fría tarde acá en Santiago. Sé que hay gente de otras regiones, también de otras latitudes de nuestro país, así que muy bienvenidos. Agradecer a la facultad también por la oportunidad que tenemos de estar esta tarde reunidos. Y bueno, lo que nos convoca hoy es un tema bastante importante, ¿no es cierto?, contingente, que muchas veces nos toca evidenciar en los colegios y para eso hemos generado esta instancia de diálogo y conversación, ¿no? Con ese objetivo, ¿sí? De prestarnos colaboración también y compartir quizás alguna experiencia al respecto, ¿sí? Por eso el título de este webinar es ¿Cómo estructurar una respuesta de denuncia en la Superintendencia de Educación? ¿Sí?
como decía el profesor José Pedro, la idea es que podamos ir dejando quizás en el chat algunas consultas, algunas dudas que podamos tener al respecto y de esa manera poder dar respuesta idealmente a todas ellas al ir finalizando esta instancia, ¿no? Bien, antes de comenzar y entrar de lleno en lo que hoy día nos convoca, siempre es importante poder saber, ¿no es cierto?, y catastrar un poco, en definitiva, cómo están y cómo estamos quienes vamos a participar de esta instancia, ¿sí? Quizás yendo un poco al rescate de este ámbito socioemocional que hoy día también es tan importante dentro de los contextos escolares, ¿sí? Así es que para eso les vamos a pedir que a través del chat vayan dejando allí el número del huevito que los representa esta tarde en este cómo llegamos, ¿sí? Así que la invitación es a poder ir eh, escribiendo en el chat el número, como decía, de la imagen que más los representa en esta tarde del huevito, que se asemeja a cómo ustedes están llegando e iniciando esta jornada de conversación. ¿Eso? 8 huevitos. 9 huevitos. 10. A mí el Dima, perdón. Uy, perdón. Ahí ¿Qué ya cara vamos van a poner? viendo cómo los distintos participantes van registrando el número de sus huevitos, ¿no es cierto? Huevitos amigos. Los participantes del diplomado que hemos tenido ya en las versiones que hemos dado siempre valoran mucho este momento y esta instancia, ¿cierto?, de compartir. ¿Mm? Papá. Les pedimos ahí que puedan apagar los micrófonos quienes lo tienen encendido. Yo estoy buscando aquí la opción, no la encuentro para silenciar, para que no nos desconcentremos. Ahí, bueno, sigue gente ingresando, estamos dándonos ahí también un tiempo para poder recepcionarlos a todos como corresponde, ¿no es verdad? Y de esa manera comenzar con este tema que es tan interesante que me imagino a ustedes también les llama la atención y por eso estamos acá reunidos, ¿no? Bien, ahí hay muchas personas que nos dejaron entonces huevitos 6, 8, ¿no es verdad? Se repite el 8, el 6, ¿sí? Qué bueno, qué alegría. El 1, muy bien también, es un Jesse nos cuenta ahí su huevito 1. Francisco también, bueno, Tani, Isidora, bueno, todos los que están acá han dejado ya su consigna, ¿no es cierto?, su número, así que qué bueno que estemos todos rondando por esos números, ¿no es cierto?, y no quizás en el 2, que es un huevito al parecer un tanto huraño, gruñón, el número 10 también tal vez, pero es completamente válido, ¿no?, también sentir estas emociones, ¿cierto? Así es que realizado este primer acercamiento, ¿no es verdad?, donde ya entramos en calor, vamos a dar continuidad a lo que hoy día nos convoca, que es el tema central. ¿Mm? Bien, ¿cuál es el contexto de una denuncia en la Superintendencia de Educación? La literatura nos manifiesta a partir de justamente la superintendencia, al alero del ministerio, que el proceso de una denuncia es iniciado cuando un miembro de la comunidad educativa o la comunidad en general remite un requerimiento a la superintendencia de forma presencial o virtual, sin recordar que esta modalidad ya está instalada, ¿no es cierto? Y los apoderados o quien participa de alguna comunidad educativa puede realizar este tipo de requerimientos de manera presencial, como dice acá, o a través de la plataforma virtual de la página de la Superedu, donde se da cuenta de una eventual irregularidad en la normativa educacional, ¿sí? Su objetivo es entonces comprobar si los hechos denunciados constituyen una infracción o vulneración a la normativa educacional y en caso de que así fuese, que se adopten las medidas que lógicamente corresponden. ¿Mm? Ese es el contexto general y lo que vamos a tratar de hacer acá, en el fondo, quizás no vamos a descubrir la pólvora, ¿no es cierto? Y muchos de ustedes quizás ya han trabajado en esto y han tenido la ocasión de responder a algunos requerimientos desde la Superintendencia de Educación. Quizás lo que vamos a hacer es establecer y entablar un parámetro general que nos debiese servir para dar respuesta a estos requerimientos. En el entendido que cada una de las denuncias o los casos que
aperturamos en nuestros colegios a través de los protocolos de acción que maneja nuestro reglamento interno de convivencia escolar, son un mundo en sí mismos, ¿sí? Acá no hay ningún caso que sea igual a otro, no hay ninguna apertura de protocolo que sea igual a la anterior, si bien los pasos están detallados y están explícitos y los debemos seguir al pie de la letra. Cada situación que origina la apertura de un protocolo es distinta, por lo tanto el abordaje muchas veces también requiere de ejercicios y acciones que sean pertinentes a esa situación en particular. Para poder entender entonces la importancia de los protocolos de acción y de los procedimientos que desarrollamos al interior de la escuela, es sumamente valioso detenernos en el análisis y la reflexión de lo que nosotros conocemos en el ámbito de la convivencia escolar como el debido proceso, ¿sí? Debido proceso que hemos establecido en 6 pasos o 6 etapas, ¿sí? Que son las que están expuestas acá adelante. Acá en el código QR, nosotros vamos a encontrar, quienes tengan ahí la posibilidad de redireccionarse a través de esta imagen, van a encontrar la circular número 482, que es la que rige para la actualización de los reglamentos internos un par de años atrás, y allí se establece la base de este debido proceso del que estamos conversando. ¿Cuáles son las características generales y las etapas que yo estaba señalando? Son las que están acá delante de nosotros, que comienza con el poder respetar, ¿no es cierto?, y hacer valer los protocolos que la institución educativa se ha planteado. Ya acá cada protocolo es distinto, variando de colegio en colegio, ¿no es verdad? Pero hay protocolos que sí están a la base. Acá sabemos, quienes trabajamos en el área, que hay obligatoriedad, ¿no es cierto?, por mandato ministerial, de que existan algunos protocolos que son de carácter obligatorio, como digo, como por ejemplo el de abuso sexual, el de acoso escolar o bullying, que también es conocido de esa manera, el de retención de estudiantes embarazadas y padres o madres adolescentes, por ejemplo, por nombrar algunos de los que están a la base, ¿no? Entonces, el respeto de esos procedimientos que hemos establecido como institución es fundamental para poder dar continuidad al debido proceso, porque en definitiva también el respeto hacia esos documentos, estos protocolos, es el puntapié inicial para poder ejecutar todas las acciones que desde convivencia estamos generando. En segundo lugar, el deber de informar, ¿sí? Tanto, por nombrarlo de alguna manera, a la víctima eventual de esta situación, como a quienes están siendo indicados como presuntos culpables, ¿cierto? Es importante que estén en conocimiento de la apertura de este procedimiento, de estos protocolos, porque es parte fundamental de dicho proceso, ¿sí? Entonces, al informar, nosotros aperturamos el protocolo y ya la gente que va a congregarse para estos fines está al tanto de lo que está ocurriendo, ¿sí? Este es el segundo paso, que tiene que ver con el deber de informar. En tercer lugar, se establece la presunción de inocencia, ¿sí? Por eso mencionábamos que los presuntos, ¿sí?, involucrados o culpables de lo que se pueda estar acusando, levantando como información. En ese sentido, nosotros no debemos hacer juicios previos hasta no tener efectivamente toda la información que hayamos podido recopilar o levantar a partir de entrevistas, ¿no es cierto?, de conversaciones, de la solicitud de informes, por ejemplo, a terceras personas que puedan estar eventualmente involucradas, ¿sí? En este mismo sentido, como cuarto paso está, así como existe el derecho a informar y el deber de informar, está el derecho de ser escuchado, ¿sí? Todas las personas que puedan estar o resultar involucradas tienen derecho a ser escuchados, a plantear sus puntos de vista, sus argumentos, sus percepciones respecto de lo que esté ocurriendo y que genera finalmente la apertura de este protocolo. En quinto lugar, encontramos justicia en el proceso, ¿sí? Acá no debemos teñir los distintos procesos de nuestra subjetividad, que es una característica humana tal vez, sino que debemos tratar de objetivar lo más posible, ¿sí? Como dice alguien por ahí, un muy buen amigo, debemos tratar de tener una vista en 360 grados de la situación y no acotar a una primera impresión, sino que poder tener la capacidad de tomar distancia de esto y ser justos, ¿sí?, en el proceso. Y finalmente, cuando se establece a partir de todos los pasos anteriores una resolución, nosotros también entendemos que debido al debido proceso, producto del debido proceso,
las personas que puedan resultar responsables de lo que se está informando o el motivo por el cual se aperturó el protocolo, tiene derecho a apelación, ¿sí? Eso ocurre hoy día en las instituciones escolares o debiese ocurrir así cada vez, por ejemplo, que nosotros explicitamos, ¿no es cierto?, y resolvemos una medida sancionatoria, ¿sí? Nuestros estudiantes, nuestros apoderados tienen, por ejemplo, el derecho a apelar y eso implica, claro, que nos tenemos que tomar un poco más de tiempo para tomar una resolución final, pero es parte del debido proceso y es muy importante y valioso hacerlo cumplir, ¿sí? Entonces, les recuerdo que a través de este código QR ustedes pueden ir al rescate de esta circular, la número 482, que es donde se plantea esto, que hemos puesto en términos bien generales para poder avanzar ya al caso concreto que vamos a utilizar de ejemplo para poder establecer este formato base en la respuesta a una denuncia o solicitud de antecedentes por parte de la Superintendencia de Educación. Entonces vamos a revisar el siguiente caso, que está tomado de la realidad, ¿sí? Y en el cual hemos querido, bueno, lógicamente ennegrecer los nombres, ¿no es cierto? Y los datos de la realidad que puedan responder a terceras personas que no tenemos por qué develar su identidad, ¿no es cierto? Resguardando siempre la intimidad de aquellos individuos que están involucrados. Entonces, lo que usualmente llega a los colegios es, bueno, está este primer párrafo que es un saludo de la superintendencia, ¿no es cierto? Y que informa que ha llegado y que ha tomado conocimiento de una denuncia que ha sido ingresado por un ciudadano o ciudadana que es apoderado de X alumno, ¿verdad? Y que pertenece al establecimiento de educación al que usted dirige y lo señala de esa manera porque siempre están dirigidos al director o directora del establecimiento, ¿sí? Y finalmente, dicho eso, se establece, ¿no es cierto?, y se explicita cuál es la denuncia que ingresa, ¿sí? Para que el colegio también tome conocimiento y pueda operar sobre los requerimientos que la superintendencia hace para poder esclarecer el debido proceso y la ejecución del protocolo declarado en el reglamento o manual de convivencia de cada establecimiento. Entonces lo que se señala en este caso particular es que los hechos se iniciaron el mes de agosto. Mi hijo comenzó a sufrir maltrato psicológico de parte de un compañero de clases, lo cual fue avisado en reiteradas ocasiones a la profesora jefe a través de llamadas, WhatsApp, conversaciones personalmente, etc. También avisado por mi parte y psicóloga particular a través de un informe enviado a la escuela al encargado de convivencia escolar. De agresiones psicológicas pasó a agresiones físicas en reiteradas veces, provocando en mi hijo crisis emocionales, donde él gritaba y trataba de defenderse con palabras. Debido a eso, comienza el maltrato psicológico efectuado por profesora jefe, donde ella lo gritonea, lo ofende con palabras despectivas. El día 5 de octubre, nuevamente, molesta y grita a mi hijo desde el ingreso. Ya mi hijo se empieza a defender debido a que no es escuchado por sus profesoras y golpea a su compañero donde él es retado y castigado. Ese es el día donde profesora pelea con él, lo insulta y golpea la mesa con furia donde le bota sus libros y estuche. Él, mi hijo, entra en una crisis emocional donde grita y se golpea él mismo. Insulta a todos y lo sacan con inspectores y yo lo retiro de la escuela en muy mal estado, con mucha rabia y angustia por lo sucedido. Logro hablar con inspectora y le doy aviso de todos los episodios que han pasado y no me han oído. Día viernes 7, mi hijo es castigado y no va a clases de computación. Él me dice que no hubo peleas con su compañero, solo que estaba conversador. A la salida, él no está en la fila donde lo retiramos, sino en la sala de clases junto con otros compañeros. Él, en una crisis de angustia, pensando que yo me iría sin él, sale de la sala y nuevamente se desestabiliza y comienza a gritar y llorar en el patio frente a todos, donde compañeros se ríen de él y apoderados comienzan también a hablar mal de él, apuntándolo con el dedo, donde mi hijo ve y escucha todo eso y me pide ya no ir más a la escuela. La asistente ve toda la situación y no interfiere ni detiene nada. Nosotros, como familia, junto a la orientación de la psicóloga, tomamos la decisión de no enviar más a nuestro hijo desde el 11 de octubre hasta la fecha presente, debido al bullying escolar hecho por compañeros, en especial el niño, daño psicológico hecho por profesora jefe. Cabe destacar que todas las situaciones mencionadas fueron avisadas a profesora jefe, coordinador de convivencia escolar, inspectores y directora del colegio, ¿sí? Este es un poco el formato del correo electrónico que llega a los colegios
solicitando los antecedentes necesarios para poder despejar la correcta aplicación de los procedimientos, los protocolos declarados, y que se haya seguido justamente el debido proceso del cual hablábamos anteriormente, ¿sí? Entonces vamos a avanzar en esto para poder ir estableciendo estos criterios de respuesta que queremos compartir con ustedes. Entonces, ¿qué antecedentes previos debiese tener el colegio, considerando que la apoderada, en este caso, que es quien denuncia, informa que ya había asistido al colegio en reiteradas ocasiones, por lo que tuvimos ocasión de leer y escuchar? Se entrevistó con distintas personas que trabajan en el colegio, ¿no es cierto? En convivencia escolar, inspectoría, con la profesora jefe, manifestaba ella que incluso a través de WhatsApp y llamadas telefónicas había tenido contacto inicialmente con la profesora. Entonces, lo que el colegio debiese tener, si operó de buena manera en los protocolos que posee y que ha establecido, debe tener el registro de esas entrevistas con sus respectivas firmas, timbres y fechas, ¿sí? Eso es sumamente importante porque acá es el papel, ¿sí? Y la firma de acuerdos tomados, por ejemplo, o de apertura de procedimientos, es lo que nos va a permitir acreditar que el proceso se está llevando a cabo como corresponde y como hemos declarado en nuestro reglamento, ¿sí? Las conversaciones de pasillo, en este sentido, no nos sirven. El quizás haber conversado telefónicamente con el apoderado tampoco nos sirve como un insumo válido para poder verificar y constatar la realización de los procesos que estamos llevando a cabo, ¿sí? Por eso es sumamente importante obtener una entrevista o poder realizar una entrevista presencial con nuestros apoderados, padres, ¿no es cierto?, y estudiantes, para poder tener esos registros, ¿sí? No porque solo debamos cumplir con el registro, sino que es el medio justamente a partir del cual podemos dar cuenta del trabajo que hemos realizado y nos permite también de esa manera ordenar, ¿sí? Ordenar los procedimientos que estamos llevando a cabo. En segundo lugar, encontramos los informes de protocolos activados por las denuncias internas generadas por la apoderada, ¿sí? Acá es sumamente importante que una vez que recibimos estas denuncias internas, activemos el protocolo que corresponde. Acá la apoderada señala que efectivamente se han incurrido en transgresiones que tienen que ver con agresiones hacia su hijo por parte de compañeros, incluso acusando a la profesora de haberlo agredido, insultado, de haber golpeado una mesa, de haber botado libros y estuches, si recordamos en lo que acabamos de leer. Entonces, ahí es sumamente importante que cuando tomamos conocimiento de una situación, aperturemos el protocolo que corresponde. Y acá no se trata, y esto es sumamente importante comprender por todas las comunidades educativas, que quienes estamos trabajando en el área de la convivencia escolar, no es que tomemos partidos por uno o por otros, ya que muchas veces suele ocurrir quizás en el contexto de los colegios, sino que tenemos que realizar nuestro trabajo. Debemos activar el debido proceso, debemos activar los protocolos, que es el motivo por el cual existen, ¿sí? Para ayudarnos a despejar, a orientar el trabajo que debemos realizar y la toma de decisiones de manera justa y responsable también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el segundo punto nos invita justamente, como decía, a poder a activar el protocolo y los informes que de esta activación de protocolo pudieron haber emanado en el tiempo que corresponde, ¿sí? Acá no se trata de que nosotros activemos protocolos una vez que nos llega la denuncia desde la superintendencia o la solicitud de antecedentes de la superintendencia, porque ahí ya estamos fuera de todo plazo, ¿sí? Acá, una vez que tomamos conocimiento de los hechos que se nos están informando, debemos inmediatamente activar los procedimientos. En función de esto que estamos conversando, los informes o el informe final del protocolo debiese considerar algunos elementos e informaciones que son las que están descritas acá, por ejemplo, en el 2.1, que tiene relación con la información a los apoderados de los involucrados por la apertura del protocolo. Y si volvemos a las etapas del debido proceso, nos encontramos con el deber de informar, ¿sí? En este primer punto 2.1, ¿verdad? El deber de informar a todos los involucrados que esto se está desarrollando y se está llevando a cabo. En segundo lugar, las entrevistas con los estudiantes involucrados y eventuales testigos, ¿sí? Como usualmente nosotros, desde el área de convivencia escolar, no estamos presentes al momento en que ocurre una transgresión a nuestra normativa, debemos buscar acercarnos lo más posible a la realidad, y eso lo tenemos que hacer contrastando algunos relatos y obteniendo información de distintas fuentes, ¿sí? Y ahí es muy importante las opiniones y las versiones que nos puedan dar los eventuales testigos que presenciaron
tal o cual situación que se está denunciando, ¿sí? Como tercer punto, encontramos la información al apoderado en caso de estimar o desestimar la denuncia, porque podemos aperturar un protocolo y todos los antecedentes que levantamos finalmente nos llevan a desestimar la denuncia, ¿sí? Porque en realidad la apoderada está denunciando que su hijo está siendo objeto de bullying, pero en realidad cuando levantamos toda la información y ciñéndonos a los patrones de comportamiento, ¿no es cierto?, y las características que tiene este fenómeno del acoso escolar o del bullying, resulta que habían algunas de sus características que no se cumplían en este caso particular, por lo tanto, no estamos hablando de bullying, sino que puede haber sido un hecho de violencia, ¿sí? Pero no constitutivo de bullying o acoso escolar. Como cuarto elemento, ahí hay un error de digitación, la información de medidas formativas y o disciplinarias cuando procede, cuando hemos estimado la denuncia y cuando nos damos cuenta que esto efectivamente está ocurriendo, hay una transgresión de la norma, ¿sí? Porque nosotros tipificamos las faltas en nuestros establecimientos escolares a partir del reglamento o manual de convivencia, generalmente como faltas leves, graves o gravísimas, ¿cierto? Entonces, a partir de esa tipificación de las faltas, vamos a encontrar que una vez estimada esta denuncia, ¿sí? Y considerando a la luz de los antecedentes recopilados que si hay una transgresión de la norma, debemos aplicar una medida disciplinaria o sancionatoria, ¿sí? Pero no debemos olvidar que en función del debido proceso, también debemos aplicar siempre que haya una medida disciplinaria, una medida formativa de acompañamiento también, ¿sí? En quinto lugar, encontramos las resoluciones entregadas y la notificación del derecho de apelación. Entonces nos vamos dando cuenta mientras avanzamos en este relato y esta conversación que vamos dando cumplimiento al debido proceso, porque acá ya nos encontramos con el derecho a apelación que tienen apoderados y estudiantes, ¿sí? Esto del derecho a ser oído, a ser escuchado también está presente cuando nosotros levantamos información a partir de terceros y de los mismos involucrados, ¿no es cierto? Que es el punto número 2. Entonces, llegado el momento de entregar resolución, a partir de la información, de las medidas formativas y disciplinarias, estas medidas disciplinarias tienen la posibilidad de ser apeladas, ¿sí? Por parte del apoderado. Y ahí cada establecimiento, dependiendo de la gravedad de la falta y del tenor de la sanción aplicada, determinará la cantidad de días que tiene el apoderado en este caso para poder apelar, ¿sí? Por ejemplo, si es una suspensión de clases o una amonestación por escrito, pudiese tener quizás un día de apelación o 2 días de apelación, mientras que si estamos hablando de una condicionalidad de matrícula o una cancelación de matrícula para el año venidero, generalmente el tiempo de apelación es un poco más extenso para que el apoderado tenga el tiempo suficiente para poder ejecutar esta acción, ¿sí? Y en último lugar, la resolución final con las medidas formativas y disciplinarias. Entonces acá nos damos cuenta que hemos recibido la apelación, hemos analizado los antecedentes que ya teníamos, ¿sí? Y contrastamos con la apelación del apoderado que eventualmente pudiese dar alguna eventual nueva luz para poder nosotros enmendar o tal vez reconsiderar, más que enmendar, reconsiderar los criterios con los que aplicamos la resolución y así estipular esta resolución final, ¿sí? En el chat me avisan por interno que hay algunas consultas, ¿sí? Y tienen que ver con, si me dejan revisar, cualquier persona puede denunciar en la superintendencia, son anónimas. Efectivamente, hay ocasiones en que, bueno, cualquier persona puede denunciar en la superintendencia. Nosotros podemos ingresar con nuestra clave única y hacernos parte de este requerimiento, ¿no es verdad?, de esta denuncia, y brinda la opción de que puedan ser anónimas también, ¿sí? Generalmente los apoderados no lo hacen así, eh, sino que con nombre, apellido, ¿no es verdad?, señalando el curso y todos los datos que ellos manejan y que desean entregar, en el fondo también buscando que esto se esclarezca, ¿sí? Aquello que los tiene desconformes. Pregunta Guillermo también, ¿un profesor puede hacer una denuncia cuando hay un maltrato en un establecimiento entre pares? Sí, cualquier persona, cualquier ciudadano puede hacer, cualquier miembro de la comunidad educativa puede hacer una denuncia en la superintendencia, ¿sí? Ahí, Guillermo, no sé si me puedes aclarar en el chat, no vamos a emplear mucho tiempo en esto para poder seguir avanzando, pero
si es entre pares adultos o entre pares estudiantes. Me imagino que quizás pudiese ir más por esta segunda alternativa. Entre pares adultos, claro, ahí quizás entran en juego otros elementos que tienen que ver con, porque finalmente cuando es entre adultos pudiésemos estar quizás también en presencia de un delito, ¿sí? Si es que hay amenazas, ¿no es cierto? O algún tipo de agresión o maltrato físico, ¿no es verdad? Entonces ahí son otros los elementos que se barajan, ¿sí? Y que entran en juego, pero en estricto rigor, como lo estamos señalando acá, para efectos de los estudiantes, no hay ninguna dificultad ni barrera que nos impida generarlo a partir de la superintendencia y su página virtual o de manera presencial como conversábamos al inicio. Cuando entran los adultos en el juego, pudiese tomar otros ribetes, pero va a depender también del caso a caso. Entonces avanzamos. Un elemento importante que está considerado acá es que la investigación debiese considerar el informe del profesor jefe a la luz del caso que estamos analizando, ¿cierto? Considerar el informe del profesor jefe porque está directamente acusada también, ya, de la inspectora, a la cual señala la madre también haber referido algunos antecedentes, y todos, en definitiva, quienes pudiesen manejar información de los casos abordados con este estudiante en particular, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder tener un escenario mucho más completo y cercano a la realidad para poder tomar decisiones de manera responsable y justa, que es lo que estamos tratando de hacer a partir de lo que estamos conversando. Entonces, una muy buena pregunta es la que se nos presenta a continuación, porque muchas veces cuando tenemos alguna entrevista, alguna conversación con los apoderados, dicen, no sé, quizás a muchos de ustedes les ha ocurrido, si no me dan respuesta rápido, voy a ir a la superintendencia y que ellos vengan y que aquí hagan lo que tienen que hacer. Entonces, claro, ahí solemos explicarle a los apoderados que la superintendencia cumple un rol específico, ¿sí? Y no son jueces, ¿ya? De poder determinar si efectivamente esto ocurre o no ocurre, ¿ya? Sino que su rol en ese caso es más bien de fiscalización, pero lo vamos a ver a continuación. Ahí en el chat también Marcos Medel dice, en ese caso, si el colegio no aborda la temática, puede ir a la inspección del trabajo o hacer una denuncia civil a través de la fiscalía. Exactamente, muchas gracias Marcos por la contribución. Entonces, la Superintendencia de Educación, como decíamos, tiene un rol netamente de fiscalización en este tipo de cosas. Sí, bueno, la Superintendencia como entidad surge, no es verdad, como un ente fiscalizador de los colegios, ¿ya? En las distintas esferas y ámbitos que mueven el mundo educativo, el sistema escolar. En este caso particular, lo que va a fiscalizar la superintendencia es la existencia del reglamento interno de convivencia escolar, ¿sí? Y los protocolos de acción para los hechos denunciados. Si existe un protocolo de acción para lo que se denunció o no. ¿Por qué es importante este primer punto? Porque a partir del protocolo que nosotros declaramos en nuestro reglamento, es cómo debiésemos operar frente a esa situación determinada, ¿sí? Como segundo elemento, siempre nos solicitan el nombramiento del encargado de convivencia escolar o coordinador de convivencia escolar. Y un dato muy importante es que debe ser anual, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, una persona en el cargo como encargado o coordinador, ahí dependiendo de cada colegio es el nombre que recibe esta figura y este rol, lo podemos tener por 5, 6, 10 años incluso, pero año a año se debe renovar, ¿no es cierto? Y dejar por sentado su nombramiento en la Dirección Provincial de Educación que nos corresponda, ¿ya? Y usualmente, al menos hasta hace poco, solicitaban también el contrato de trabajo de esta persona, ¿sí? Entonces, ahí ya hay dos elementos que debemos considerar tener antes de que quizás nos llegue cualquier tipo de denuncia o requerimiento de antecedentes por parte de la superintendencia, tener estos elementos siempre ahí a la mano, porque cuando llegue este momento, sí o sí nos van a pedir esta documentación. Un tercer elemento que siempre nos piden desde la super tiene que ver con el plan de gestión de la convivencia escolar, ¿sí? Porque a partir de este documento nosotros vamos a poder dar cuenta de las acciones preventivas que el colegio realiza o no, ¿sí? En función de esa situación puntual que detona la eventual apertura de protocolo. Entonces, el plan de gestión de convivencia escolar es sumamente importante que esté actualizado, que esté
trabajado idealmente con algunos estamentos y miembros de la comunidad, no que sea un documento que se elabora a puerta cerrada, ¿no? Sino que sea construido, ¿no es cierto?, presentado, por ejemplo, al consejo escolar, que esté alineado de alguna manera. Acá vamos a entrar en otro tema, pero solo vamos a dar una pequeña pincelada, que esté alineado, por ejemplo, con el PME del colegio, que esté con un sustento claro en términos valóricos también, y a los sellos educativos que el colegio propone en su PI, ¿no es cierto? Estos dos documentos madre que trabajamos en las escuelas deben estar, o a ellos se debe alinear el plan de gestión de convivencia escolar, ¿sí? Entonces es un documento que es sumamente importante y valioso, y prueba de ello es que cuando tenemos estos requerimientos, la SUPER siempre los solicita. Como cuarto punto están los verificadores de las acciones ejecutadas, y esto es súper importante, por eso cobra valor que todas las entrevistas, las intervenciones que podamos haber realizado estén debidamente respaldadas por escrito y ojalá firmadas, ¿sí? Y timbradas. Cuando el apoderado, por ejemplo, por disgusto, por no estar en la línea de los acuerdos que se puedan tomar o de las soluciones que eventualmente el colegio pueda entregar, hay apoderados que en algunas oportunidades nos dicen, ¿sabe qué? Yo no le voy a firmar, profesor, entiendo lo que me está explicando, pero no estoy de acuerdo, no lo voy a firmar. Es ahí cuando uno consigna que el apoderado se niega a firmar, ¿sí? Pero debe estar ese documento, ¿sí? No nos sirven acá, como decíamos, las conversaciones telefónicas, las conversaciones de pasillo que no podemos después buscar para poder verificar que realmente existieron. Solo a modo de paréntesis, hay algunos colegios que están utilizando hoy día la modalidad de las entrevistas, por ejemplo, a través de esta misma plataforma Zoom o por Meet u otras de similares características, y allí estas reuniones o entrevistas están siendo grabadas, ¿no es cierto?, alojadas en algún dispositivo o en la nube para poder echar mano, como se dice vulgarmente, cuando sea necesario. Es una modalidad que se está implementando quizás, que quedó heredada del periodo de la pandemia, pero nada va a reemplazar al papel, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas, y a la firma del apoderado y una entrevista presencial, ¿sí? Entonces, número 4, muy importante, verificadores de las acciones eh, que hemos desarrollado, ¿sí? Acá Mirta nos dice que la suspensión dejó de aparecer en ayuda a Mineduc y en SuperEduc, es porque solamente se puede emplear en contexto de aula segura. La verdad es que efectivamente la suspensión de clases inmediata, Mirta, solo se puede generar a partir de la aplicación de la ley aula segura, ¿sí? Y nos permite la suspensión de clases por 5 días en una primera instancia, mientras dura la investigación, entendiendo que aula segura se apertura cuando ocurren hechos de connotación sumamente grave, ¿sí? Pero la suspensión como medida sancionatoria, ¿sí? Particular para una situación que no amerite la apertura de aula segura, se puede llevar a efecto en los colegios, pero resguardando el debido proceso, informando a las partes, levantando antecedentes, entregando una resolución, dando la posibilidad de que el apoderado cumpla con su derecho a apelación, ¿sí? Entonces, es una posibilidad que todavía tenemos latente. Acá hemos seleccionado estos dos elementos porque generalmente el nombramiento del encargado de convivencia, su contrato de trabajo y el plan de gestión son documentos que solemos tener, ¿sí? La existencia del reglamento de convivencia escolar también es un documento que debiésemos tener porque a partir de la legislación vigente, todos los colegios que tenemos reconocimiento del Estado debemos contar con estos documentos, ¿sí? Pero hemos decidido seleccionar este primer punto, porque no siempre los protocolos de acción para los hechos que se denuncian están contenidos en el reglamento, ¿sí? Entonces ahí es súper importante que año tras año tengamos, no sé, una ayuda a memoria, una libretita, algún documento que nos permita ir revisando al momento de la actualización para recordar todas aquellas cosas que fueron surgiendo durante el año y poder actualizar en la medida de la necesidad para el año venidero, ¿sí? Y los verificadores de las acciones ejecutadas, lógicamente es algo que no vamos a tener preestablecido, sino que lo vamos a ir generando y construyendo en la medida que aperturamos los protocolos y los procedimientos. Por eso también es súper importante que seamos muy rigurosos y ordenados en el resguardo de esta información, cómo la clasificamos y dónde la estamos guardando, ¿sí? Ahí siempre son muy bienvenidos los archivadores,
si es que tenemos la posibilidad de contar con un Cardex, ¿no es cierto?, que carpetas por estudiantes o por caso aperturado, por protocolo aperturado, etcétera, para que podamos llevar este orden y en caso de algún requerimiento o necesitamos revisarlo por alguna otra situación que no necesariamente tenga que ver con la superintendencia, sino que para monitorear, para ir estableciendo algunos criterios a futuro, podemos volver sobre esos documentos para revisar y mirar en el futuro, ¿sí? Mirta, ¿te parece que lo conversemos al final y te doy la palabra al final para que enciendas tu micrófono y podamos entendernos bien ahí en lo que tú nos estás queriendo plantear? ¿Ya? Así que recuérdeme al final para poder darle el pase. Entonces, ¿cuál es la estructura que debiese tener a grandes rasgos este informe? ¿Sí? Es la que vemos a continuación. Debemos tratar de establecer una cronología de los hechos. Como nosotros vimos en el caso que estamos revisando, la apoderada quizás nos facilita esto porque ella va detallando incluso con fechas, ¿cierto? El día 5, el día 7, después el 8, el 12 decidimos no mandarlo más, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos dando respuesta a cada uno de los ítems o de los lineamientos que se nos están en el fondo solicitando, ¿ya? Por eso siempre es bueno poder establecer una cronología de los hechos que se nos están solicitando antecedentes, ¿sí? Una vez establecemos esa cronología, empezamos a generar la redacción en función de toda la información que hemos ido levantando, ¿sí? Y para eso siempre va a ser importante, desde la experiencia, intercalar como anexos las fichas de entrevistas, los registros, los acuerdos tomados, las eventuales mediaciones que se puedan haber realizado, los informes de terceros, entre otros documentos o insumos que podamos tener. Ir intercalándolos de modo que podamos dar cuenta de que lo que estamos argumentando tiene un sustento en una acción realizada. Por ejemplo, no sé, se tomó el acuerdo con la madre de tener un proceso de mediación con la profesora, entre paréntesis, anexo 2 y 5. El anexo 2 es la entrevista con la mamá, donde se toma este acuerdo, y el anexo 5 es la ficha de mediación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, después que uno termina el informe, sigue con los anexos y ahí uno los enumera y va dejando plasmado esos documentos a los cuales uno hizo alusión a lo largo del informe. Eso facilita también la lectura y la comprensión de todo el contexto de parte de quien lo revisa en la superintendencia, y eso lógicamente ayuda a que el escenario que nosotros estamos presentando sea lo más fiel a la realidad, ¿sí? Un dato súper importante tiene que ver con, o un criterio muy importante, más que un dato, un criterio importante tiene que ver con este tercer punto. No se busca negar u ocultar lo sucedido, ¿sí? Acá no se trata de que nosotros salgamos quizás en una defensa acérrima de nuestro colega o compañero de labores o de nuestros estudiantes, sino que lógicamente debemos anteponer siempre el bien superior de los niños, ¿sí? Porque somos como escuela una institución garante de derechos y en función de eso es que siempre debemos resguardarlos, ¿no? Pero acá no se trata de tomar partido ni de negar cosas y decir, chuta, si yo digo que en mi informe que sí, efectivamente la profesora lo maltrató, lo agredió, nos van a cerrar el colegio. No, no se trata de ocultar la información porque nos pudiese ocurrir tal o cual cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es transparentar todo lo que tenemos, ¿sí? Porque la superintendencia, como es un ente fiscalizador, lo que va a hacer es revisar que los procedimientos que nosotros declaramos que teníamos que hacer en nuestro reglamento se hayan cumplido a la luz del informe que emitimos, con los verificadores que hemos presentado. Entonces la superintendencia asume que si al final de nuestro informe nosotros y de los procesos desarrollados nos damos cuenta que efectivamente se incurrió en una falta a la normativa, se transgredió el derecho del estudiante, por ejemplo, nosotros como escuela, a la luz de esa información, vamos a tomar las medidas que corresponden, ¿sí? Entonces ellos, digo, solo van a fiscalizar el debido cumplimiento de lo que hemos declarado que vamos a hacer. Si eso está hecho, está realizado, no debiésemos tener ningún tipo de problema, ¿sí? En términos de la fiscalización de la superintendencia. Si nosotros declaramos que vamos a realizar 5 pasos en un protocolo determinado y esos 5 pasos están y los verificadores dan cuenta de esos 5 pasos, la superintendencia consigna el cierre del caso porque el proceso está llevado a cabo como
corresponde, ¿sí? Hay un debido proceso, ¿sí? Independiente de que nosotros en la investigación y en la conclusión final del informe remitamos que, por ejemplo, la profesora sí tuvo la culpa o sí realizó aquello que se le está acusando por parte de la apoderada. Ya, eso es súper importante tenerlo en claro porque quizás al inicio de estos procesos, años atrás, muchos tal vez salíamos como en defensa de nuestra institución, de nuestros colegas, de nuestros estudiantes, y la verdad es que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que la superintendencia no era el juez que determinaba la culpabilidad o no, sino que revisaba, fiscalizaba, como decíamos, el cumplimiento de aquellos protocolos y procedimientos que nosotros mismos declaramos y dijimos que íbamos a realizar frente a una situación determinada, ¿sí? Entonces, por eso, el cuarto punto nos plantea que se da cuenta en este informe de las acciones realizadas y debidamente respaldadas. Ya acá, por ejemplo, es impensado que nosotros coloquemos, se sostiene entrevista con apoderada para dar cuenta de la situación ocurrida y no tengamos el verificador de esa entrevista. Entonces, en estricto rigor, esa entrevista nunca existió, ¿sí? Así que ahí radica la importancia de poder tener esos registros que puedan dar cuenta, como digo, de las acciones que son realizadas por parte de la escuela, ¿sí? De hecho, en la superintendencia, cuando nos llega este documento con el requerimiento de antecedentes, también ellos lo colocan allí, ¿sí? Colocan que necesitan que se envíe, por ejemplo, el reglamento interno, el protocolo, el plan de gestión, el nombramiento del encargado, su contrato de trabajo, y todos los verificadores, si mal no recuerdo, es textual, todos los verificadores tienen cuenta de las acciones realizadas, ¿sí? Entonces, por eso lo colocamos acá en este cuarto punto, porque es algo que la superintendencia siempre nos va a solicitar y por eso es importante poder tenerlo también, ¿sí? Ah, se repitió la lámina, pero era para reforzarlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que de no hacer este debido proceso, nosotros estaríamos transgrediendo la normativa, ¿sí? Entonces acá dice, por ejemplo, el artículo 16D del DFL2 del 2009, revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, ¿sí? Acá nunca olvidar que nosotros como institución educativa somos garantes de derecho, por lo tanto debemos resguardar siempre la integridad de nuestros y nuestras estudiantes. Los alumnos y alumnas, a partir de del mismo cuerpo normativo, tienen derecho, entre otros, a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, ya a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y mucho menos de maltratos psicológicos. ¿Sí? Entonces, nosotros somos los encargados, los llamados a dar cumplimiento a esta normativa como institución garante de derechos. No solo quienes trabajamos en el área de convivencia escolar, recordar que por definición la convivencia escolar se aprende, se enseña y se trabaja en comunidad, ¿sí? No es algo que recaiga única y exclusivamente como responsabilidad en los encargados o coordinadores de convivencia escolar, sino que es un trabajo mancomunado que generamos todos al interior de la escuela, ¿sí? El Ministerio de Educación, también en el año 2009, a partir del DFL número 2, ¿no es cierto?, en el artículo 46, plantea que los establecimientos deben contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los actores de la comunidad escolar, ¿sí? Dicho reglamento en materia de convivencia escolar deberá incorporar políticas de prevención, por eso nos solicitan el plan de gestión de convivencia, medidas pedagógicas, ¿sí?, estas que son de corte formativo, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar. Y es ahí donde nosotros encontramos estas tipificaciones de las faltas de las que hablábamos hace un rato, ¿sí? Deben estar graduadas, por eso encontramos las faltas leves, graves y gravísimas, por ejemplo, solo por citar una forma de nomenclatura que puede tener, de acuerdo a su menor o mayor gravedad, ¿sí? De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes, disciplinarias o sancionatorias, dependiendo del colegio en el que nos encontremos, también recibirá una nomenclatura distinta para tales conductas, ¿sí? Que podrían incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula, ¿sí? En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento o lo que nosotros hemos conocido como esta tarde, a partir del nombre, el debido proceso, ¿sí?
Y bueno, dice finalmente en este último párrafo, si frente a una situación de violencia escolar las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros tomamos conocimiento de una situación que ocurre en nuestro establecimiento, aperturemos el protocolo que corresponde, ¿sí? Porque de esa manera también vamos a resguardar el debido proceso, el derecho de nuestros estudiantes a estudiar en un ambiente adecuado y esta necesidad de poder contar con los medios de verificación de que nuestro trabajo se está realizando a la luz de el debido proceso, ¿no es cierto?, y de los derechos que lógicamente tienen nuestros y nuestras estudiantes. Ahora, alguien se podría preguntar y decir, Ignacio, me suena a que hay que hacer harto, ¿sí? Y quizás en ese hacer harto podría ser que a alguien se le ocurra no responder esta solicitud o este requerimiento de antecedentes que nos emite la Superintendencia de Educación. Es una pregunta tal vez válida, pero no podemos hacer eso, ¿sí? Porque constituye una infracción gravísima el no entregar la información solicitada por la Superintendencia de Educación, de acuerdo a lo que está dispuesto en el artículo 76 de la Ley 20.529, que es la que nos regula en esta materia también. ¿Ya? Así que no podemos siquiera pensar en no responder este tipo de requerimientos, ¿sí? Y finalmente dice que el artículo 77 del mismo cuerpo legal sanciona la entrega en forma incompleta o inexacta de la información requerida por la superintendencia. Entonces, no podemos entregar cosas a medias, adulterar mucho menos, por favor, eso no hay que hacerlo. La idea, como les decía aquí, no es engañar, ¿no es cierto?, o tratar de disfrazar cosas presentando un escenario que no es el real, sino que los insumos de los que disponemos, presentarlos, ¿no es cierto?, con nuestras conclusiones, con nuestros argumentos, con nuestros planteamientos, la investigación que se pudo haber realizado y dar cuenta del debido proceso, ¿sí? Eso es lo importante, porque si nosotros logramos desarrollar este debido proceso, finalmente la resolución y las decisiones que tomemos a la luz de esa conclusión debiesen estar en la línea justamente de una decisión responsable y justa, ¿sí? Esa toma de decisiones justa y responsable va a dar cuenta del debido proceso que se llevó a cabo y eso es lo que finalmente fiscaliza la Superintendencia de Educación, ¿sí? No si alguien es o no culpable de lo que se le puede estar acusando. Bien, ahora sí, damos tiempo para algunas preguntas. Espero que esta entrega eh, de contexto, ¿no es cierto?, nos haya servido, que lo preparamos con harta dedicación, harto trabajo, ¿no es cierto?, con la finalidad, como decíamos al comienzo, de poder colaborar a las distintas comunidades educativas que hoy día nos acompañan, reflejadas a través de ustedes. Así que ahí abrimos unos minutitos de quizás consultas o de intercambio ahí de experiencias, no sé, antes de que demos el cierre a este momento. Ahí no sé, José Pedro, si al parecer no hay en este momento algunas consultas, vamos a avanzar con otra cosa. Eh, Antes de eso, les voy a dejar en el chat un pequeño formulario, ¿sí? Que nos gustaría ustedes puedan responder. Es de suma importancia para nosotros poder tener ese insumo, ¿sí? Así es que ahí en la sesión del profesor José Pedro les acabo de dejar el enlace para ese foro y les pedimos que por favor nos puedan colaborar con sus respuestas, ¿sí? Y adicionalmente nos interesa mucho a partir del trabajo que estamos realizando acá en la universidad en el área de convivencia escolar, que puedan ingresar a través del QR o directamente a través de la página menti.com con el código que se presenta acá adelante y responder esta pregunta, ¿sí? ¿Qué problemática sobre convivencia escolar visualizas en tu comunidad y te gustaría profundizar para que así quizás
eventualmente en el futuro cercano podamos organizar nuevamente uno de estos espacios que tanto bien nos hace a quienes trabajamos en el mundo de la educación. Así es que ahí los dejamos invitados al, al formulario que dejamos enlazado acá en el chat y también al link que nos invita a este código QR a partir del Menti para que podamos seguir trabajando en estas cosas y por qué no volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. ¿Sí? Les agradecemos a ustedes también por confiar, por hacerse el tiempo. Sabemos que hoy día el tiempo eh, nos apremia en todas partes y muchas veces no es algo que dispongamos con total holgura, ¿sí? Así que agradecemos mucho la participación que han tenido, eh, las consultas que han ido planteando también porque nos van sirviendo para poder entrar en los detalles que para ustedes también son útiles, ¿sí? Así es que muy bien, les agradecemos, reiteramos la gratitud por el participar de este espacio. No sé si han ido complementando en el Menti, ahí profesor José Pedro, si usted me ayuda desde el lugar en donde está. Bien, les agradecemos entonces y para terminar los vamos a invitar a que a través de este código QR, si quieren obtener mayor información respecto al diplomado en convivencia escolar y aprendizaje socioemocional que imparte nuestra universidad, eh, puedan acceder, ¿sí? Y ahí obtener quizás información que les pueda resultar útil en caso de que quieran tener algún acercamiento o lisa y llanamente decidirse a poder estudiar junto a nosotros, ¿sí? Y compartir experiencias que siempre son gratificantes y contribuyen a nuestra labor en el día a día, ¿sí? Así es que nos comenzamos a despedir, esperamos que nos hayan dejado ahí sus impresiones en el formulario, a través del Menti también, porque eso, como decía, nos va a permitir poder seguir trabajando sobre estas. Lógicamente, en esta última lámina a visitar información respecto a nuestro diplomado, en caso de que, como decía, ustedes quieran ser parte en el futuro cercano. Sí, tenemos admisiones hasta septiembre, así que los dejamos también cordialmente invitados a este espacio de formación en que se ha configurado nuestro diplomado. Así que nos despedimos, les dejamos nuestro saludo y que tengan un lindo cierre de tarde. ¿Sí? Hasta luego.